¿Qué es lo que puede suceder en el año 2014 en los escenarios de la geopolítica internacional, la economía y las profecías escriturísticas? ¿Cuáles son las previsiones para el año 2014? Porque usted lo pidió. En la mesa de análisis, José Alberto Villasana, para hablar sobre las profecías, Ernesto Farril, para darnos su visión de la economía, y Alfredo Jalife Rame, para hablarnos de la geopolítica internacional. Hoy, las previsiones para 2014 en el Pulso de la Fe. Es un grande gusto saludarle, gracias por estar con nosotros, bienvenido a El Pulso de la Fe. 2014, 100 años exactamente del estallido de la Primera Guerra Mundial. A 100 años, ¿cuál es el panorama? Comencemos con la geopolítica. Esta nota nos introduce al tema. Al inicio del año 2014, 100 años después del estallido de la Primera Guerra Mundial, varios analistas y diversos medios de comunicación contemplan la alta probabilidad del estallido de la Tercera Guerra Mundial en el transcurso del año. El 14 de diciembre de 2013, Paul Craig Roberts, ex asesor financiero del presidente Reagan, afirma que Washington empuja al mundo hacia una guerra fatal. El 4 de enero, National Interest se pregunta si 2014 no será acaso el momento para que estalle una guerra mundial como ocurrió en 1914 y menciona a Margaret Macmillan, profesora de Oxford, quien asegura que en Medio Oriente se cumple hoy el papel de la turbulenta región balcánica de hace un siglo. El mismo día, The Daily Telegraph vaticina que 2014 será el año de la conquista total del dólar estadounidense, mientras que paradójicamente el sistema de la seguridad global se desmorona con ecos de lo ocurrido en 1914, pues sostiene que las acciones bursátiles en Japón apuestan en los precios de su rearme, por lo que vislumbra un conflicto entre China y Japón, mientras Estados Unidos se retira de Medio Oriente dejando la región entrampada en un conflicto entre sunitas y chiitas. El 6 de enero, el World Socialist Website publica que las tensiones geopolíticas al inicio de 2014 superan los escenarios de la Primera Guerra Mundial y cita a Ambrose Evans Pritchard, comentarista de la Casa Real Británica, quien confirma el regreso del espectro de la Primera Guerra Mundial a partir del establecimiento por parte de China de la Zona de Identificación Aérea de Defensa, o ADIS por sus siglas en inglés, en el Mar del Sur de China, como una estrategia para poner a prueba la alianza militar de Estados Unidos con Japón, tal y como Alemania puso a prueba a Gran Bretaña en 1914 mediante aparentes disputas con Francia. El 10 de enero, el Financial Times afirma en su editorial que los riesgos de una guerra mundial son especialmente agudos si el sistema internacional es reordenado por el ascenso de nuevos grandes poderes y el declive relativo de los viejos poderes, lo que significa que ni Estados Unidos ni Gran Bretaña estarían dispuestos a compartir con Rusia y con China un nuevo orden multipolar. Finalmente, el 15 de enero, la agencia RT informa que los físicos estadounidenses han dejado las manecillas del simbólico reloj del apocalipsis a 5 minutos antes de la medianoche debido al crecimiento del arsenal nuclear de Estados Unidos, Rusia, India y China y por la propagación de la energía nuclear a pesar de la catástrofe de Fukushima en 2011. Hasta este momento, un primer escenario bélico de 2014 lo presenta la ofensiva multidimensional de Estados Unidos en las fronteras marítimas y montañosas de Rusia, en el Cáucaso, que ha orillado al gobierno del presidente Vladimir Putin a colocar misiles Iskander en Kaliningrado, la cuña territorial de Rusia entre Polonia y los países bálticos. Profundicemos en este tema y luego no sé por qué alguien dice, ¿no serás medio fatalista? No, pues es lo que dicen los medios internacionales y varios comentaristas. Mi querido Freddy, bienvenido. No puede empezar un año sin este gran clásico. Claro sí. Las previsiones para el año en El Pulso de la Fe. Bueno, esperemos que no suceda, pero desgraciadamente yo tengo la obligación de citar a los principales medios del mundo, ¿no? Mira, nos guste o no, la prensa británica, a mi juicio, es de las mejores del mundo, nada más que hay que saberla leer.
porque muchas veces desinforman. Entonces hay que leer entre líneas, tiene toda una hermenéutica de interpretación. Mira, nada menos que el Financial Times, nada menos que Daily Telegraph, el que es vocero prácticamente de la City, la plaza financiera, tú sabes, está junto a Londres, Ambrose Evans Pritchard, y lo retoma, y otros más, un Gideon Rahman, que es un israelí británico, muy vinculado a los intereses financieros, ya suena pleonasmo, ¿no? Y lo retoma, curiosamente, nada menos que Russia Today, que a mi juicio, tanto en español... Qué buena agencia es Russia extraordinaria. Today, mira, yo no sé, yo no quiero decir es la mejor, no. Yo creo que hoy, en la modernidad, tiene uno la obligación de contrastar. Si el mundo es geoestratégicamente tripolar, es decir, Estados Unidos, es decir, el mundo anglosajón, Rusia y China, pues tienes que ver sus medios. Si tú te quedas leyendo nada más los medios anglosajones. No, bueno, pues te quedas con esa visión. Te quedas con esa visión muy reduccionista. Por ¿no? eso yo presento aquí Así siempre es. la visión de la Santa Sede, que Claro. es también No, que además extraordinaria. sabe leer muy bien. Oye, lleva 2014 Pues años no más. leyendo, digo, para... Oye, ¿sabes qué sucede luego de que hacemos estos programas? El Pulso de la Fe se convierte también en un medio de información Claro. internacional, porque nos toman todos, ¿has Cierto. visto? Suben los Lo he programas visto, a lo he YouTube visto. y en todo el mundo. Muy bien. Bueno, Entonces también queda China, que tú sabes tiene, ya le echamos sus porras a Russia Today. ¿Cuál agencia Bueno, china te tiene gusta? varias. Oye, Xinhua la agencia es de las mejores. Luego y no hay pretexto para no leerlo en español, porque tienen, o en inglés básicamente, tienes muchos. Por ejemplo, Global Times, China Daily, Shanghai Daily. bueno, pero mira, etcétera. Freddy, Sí. háblanos de aquello a lo que veniste. ¿Qué va a pasar en 2014 en la Bueno, cuestión geopolítica? Precisamente daba, porque ¿Sobre son temas... Irán? Tú ¿O sabes qué? que a la gente le perturba, y yo lo reconozco, hasta a mí, pues que tú les asestes golpes a su confort. Tendemos a pensar que todo va a mejorar y ojalá así fuera, pero yo por eso parto de la base de quienes lo están diciendo. Es decir, cuando tú ves que la plaza financiera, que es la tercera del mundo, la City, que tienes a Russia Today que toma en serio lo que están diciendo, ya hablan del centenario de 1914 al 2014, obviamente, que hay una serie de eventos que pueden detonar en cualquier Una guerra momento mundial. la tercera guerra mundial. Bueno, pues digo, tienes que estar alerta. Obviamente a nadie, mira, en México tenemos tendencia, yo lo entiendo, somos demasiado nobles los mexicanos, yo diría hasta naifs en muchas cosas, porque no tenemos cultura geopolítica internacional. Con eso yo no quiero perturbar el año de mis paisanos mexicanos, que quede claro, pero tengo la obligación de decir lo que aportan estos medios. ¿Tú qué ves? Alfredo Jalife, Mira, el gran analista gracias, te lo internacional, agradezco. ¿qué puede suceder este año? Mira, te voy a decir que es más grave lo que veo. Está peor que en 1914. Ha sido un milagro que no hayamos tenido una guerra. En septiembre. Sí, se pudo haber dado. Acuérdate, pues, tú lo sabes mejor, ahí estuvo a punto de darse gracias a la intervención, hay que reconocerlo, tanto del presidente Putin, a mi juicio, hoy el máximo estadista del mundo. Como el Papa Francisco. El Papa, bueno, mira, ahorita hacemos un paréntesis. Yo acabo de echarme un tour y pregúntale a mi esposa Ivonne. Que Ivonne, ¿qué tal les fue Sí. de tour? No, nos fuimos a Tierra de Fuego, al fin del mundo, literalmente. Me invitaron a dar una conferencia Argentina, frente a la Antártida y las Malvinas. No tienes idea de la papamanía o franciscomanía que existe en Argentina. Lo entiendo porque es argentino. Bueno, pero también voy a Venezuela y veo franciscomanía. En Y me Colombia. voy a Colombia, franciscomanía. Me voy a Ecuador, franciscomanía. Curioso, Roberto, en México no la veo, ¿eh? Sí, No es le quiero extraño. echar la culpa a ninguno, qué que raro. ya te imaginarás, a ninguno por ahí, ¿no? A que sabotean desde dentro, ¿no? No lo quiero, pero no veo la misma franciscomanía en México que en Sudamérica. A ver, Freddy, el Papa Francisco con la jornada de oración por la paz en Oriente Medio y en Siria detuvo ese bombardeo. El presidente Vladimir Putin con su estrategia de asegurar las armas. Pero viste, cuando el Papa Francisco recibió a Vladimir Putin en el Vaticano, no se dijo, pero ese mismo día
El presidente Barack Obama cerró la embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede. Es un berrinche personal. Bueno, lo que pasa, acuérdate, la Iglesia Católica tiene un gran peso moral, espiritual, que naturalmente no lo tiene Obama. Pero mira cómo sabe con quién se mete. A ver, ¿por qué no cerró la embajada ante Rusia, claro, verdad? Ahora, no, lo que pasa, mira, eso también hay que decirlo. Tú sabes que la tendencia que nos lleva, que esto no se cocina de un día al otro, viene del choque de las civilizaciones de Samuel Huntington. Esa es la realidad, con todo el espíritu fukuyamesco del fin de la historia, etc. Entonces, y eso hay que reconocerlo, tanto la Iglesia, y yo hablo desde el punto de vista geopolítico, pero esa es geopolítica religiosa, tanto el Papa Francisco o la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa rusa tienen una alianza de diálogo de civilizaciones. Sí. Eso es muy importante Seguro. señalarlo. O sea, juntos son cristianos. O sea, entonces ahí estás formando un gran bloque en el que dejan de lado a todos estos grupos evangelistas bélicos que son los que llevan a Bush, al padre y al hijo, a varios desastres de Estados Unidos. Y el mismo Obama, aunque ya ves sus críticos del Partido Republicano dicen que es musulmán críptico, con eso sale, él en realidad pertenece a una iglesia evangelista de Chicago. ¿Sabes que me encontré en Washington, en la Catedral Protestante Episcopaliana, hace poco, adentro de la catedral, una escultura de George Washington? Dije, ¿qué es esto? ¿San George Washington o qué? Pero el pedestal, esta escultura fue donada por la Gran Logia Masónica Grado 33 del sureste de los Estados Unidos. Va. Si lo tienes en el dólar. A ver, pues ¿qué no van de la Oye, mano pues, si entonces? lo tienes, no Parece lo tienes, que van de la mano. Oye, ¿no lo tienes en el dólar? Sí, bueno, pero una catedral, es una catedral perdóname. cristiana episcopaliana. Oye, y dice, el primer masón, francmasón, el primer ciudadano. Bueno, esa es parte de lo mismo. Evidentemente, es pan de lo mismo. Vas. Persecución de cristianos, ¿crees que crezca en 2014? Sí, desgraciadamente. En Oriente. Sobre todo el Medio Oriente, lo digo, yo soy de origen semita, cananeo, fenicio, ve toda esa mezcla, ¿no? Y mexicano, con, que es lo que te pone lo simpático. Esa es otra, y lo mexicano. Es decir, yo no pierdo lo yucateco, que es mi tercera nacionalidad. Tenemos que reconocer que sí está en grave peligro la cristiandad en el Medio Oriente. Mira, no solamente ¿Y norte en Egipto, de África? En Egipto sin duda. Aunque en la reciente votación por la Constitución en Egipto, pues obviamente el 10% que son coptos ortodoxos, no son católicos, mucho cuidado ahí, se volcaron a favor de, desgraciadamente, fíjate, para que los protejan del general Sisi. Bueno, pero fíjate cómo el patriarca de los coptos se reunió con el Papa Francisco también el año pasado. ¿A qué? Tienen que crear Pues una coalición, porque si no, porque mira, ayúdenos. desgraciadamente hay un crecimiento de los takfiristas, como así les llaman, o salafistas, que han llevado a extremos, que obviamente, mira, yo siempre he dicho que Al Qaeda es Al-CIA. Nombre. Bueno, porque mira, todo lo que hace Al Qaeda le beneficia. Oye, lo acaba de decir Bashar al-Assad. Sí, así es. Ahí está. Ahí está. Entonces, todo lo que hace Al Qaeda le hace al CIA, no beneficia ni a los cristianos del Medio Oriente, ni a los árabes, ni a los musulmanes. ¿A quién Esto beneficia? Obviamente. Cui bono, tú sabes mejor latín. Pues ahí está. Bueno, entonces mira, regresando, a los cristianos en Siria les fue como en feria, diciéndolo de manera coloquial. En Irak también les fue, es el éxodo. Líbano ya empiezan a tener problemas. Viene la elección en Líbano presidencial, que va a seguir siendo el presidente católico maronita, pero ya es simbólico. Realmente ahí ya son dos grandes poderes a nivel regional quienes se enfrentan. Estás hablando de Arabia Saudita y de Irán, y a nivel alto, pues tienes a nivel Rusia y Estados Unidos. Bueno, en este tema, veamos enseguida una especie de recuento de la persecución a cristianos durante el año 2014. Vea usted cómo inició. Pues Alfredo Jalife nos va a decir, nos acaba de decir cómo es que esto continúa. Mire.
Es una muerte silenciosa. Los cristianos que pierden la vida a causa de su fe a menudo no son noticia y, sin embargo, según un reciente informe de la Asociación Cristiana Puertas Abiertas Francia, se registra un aumento de los casos en 2013, no solo violencia física, sino también prohibiciones y discriminaciones. El Papa Francisco lo había remarcado con fuerza el día de San Esteban. Los cristianos hoy, más que en los primeros tiempos de la Iglesia, sufren injustamente, incluso en países en los que la libertad religiosa está garantizada por la Constitución. En Europa, en el nombre del laicismo encontramos limitaciones. En Gran Bretaña se han desterrado las felicitaciones de Navidad. En Noruega fue amonestada una periodista porque llevaba una pequeña cruz. Garantizar la libertad religiosa, asegura Massimo Elardo, director de Ayuda a la Iglesia que Sufre, Italia, no significa protegerla. Una de las preocupaciones importantes que mantiene Ayuda a la Iglesia que Sufre es Sudán del Sur. En este contexto se han producido actos de violencia muy fuertes en relación con los cristianos. En el sur del Kordofán, la Constitución provisional garantiza la libertad religiosa, pero en realidad esto no sucede. Otro país en el que se promulgó la libertad religiosa a través de la Constitución de agosto de 2010 es Kenia, pero tampoco aquí la garantizan las condiciones de seguridad y de control. Por su discutida ley sobre la blasfemia, Pakistán sigue siendo uno de los países más peligrosos para los cristianos. No va mejor en China, donde se producen arrestos y se procede a la reeducación en campos de trabajo. En Asia es también preocupante la situación en Corea del Norte. Se dice, son informaciones procedentes de los refugiados huidos del país, que hay unos 50,000 cristianos, pero que el 25% de ellos están encerrados en la cárcel y sometidos a programas de modificación de conducta y torturas. Son situaciones penosas. Y finalmente, el miedo a los grupos fundamentalistas que siembran la muerte tomando como pretexto la religión. Sucede en Nigeria, pero también en los países de la primavera árabe, y también está el escenario sirio. Es un dolor profundo. Pensamos también en las familias iraquíes que viven desde hace 10 años la tensión entre chiitas y sunitas. Han sido diezmados. Durante estos años hemos ayudado a la iglesia iraquí con 1.250.000 euros. Actualmente, en un periodo muy breve, la cifra para las familias cristianas ha sido de más de 2 millones de euros. Esto para decir que el problema es preocupante. Oremos juntos para que la situación siria acabe lo más pronto posible con un signo fuerte, con un signo de paz. La persecución de cristianos se acrecentará para este año 2014, con mucha tristeza lo decimos. Hago una pausa breve, regreso para hablar con Ernesto O'Farrill sobre las previsiones económicas, con José Alberto Villasana sobre las profecías escrituristas y nuevamente después los tres juntos vuelvo también con Alfredo Jalife para que Alfredo Jalife nos diga los puntos álgidos. ¿Qué es lo que en este año 2014 pudiese desatar una guerra mundial? Hoy en el Pulso de la Fe le estamos presentando las previsiones geopolíticas, económicas y las profecías bíblicas hacia este año 2014. ¿Qué es lo que pudiera suceder? Ahora veamos el ámbito económico. ¿Qué puede suceder en la economía mundial y en la economía mexicana también? Platicaré enseguida con Ernesto O'Farrill Santos Coy, pero antes esta nota que nos introduce al tema. Para el año 2014 se prevé que la economía mundial experimente un ligero crecimiento,
pero la economía china crecerá un 7%, el dólar se fortalecerá contra las divisas y las tasas de largo plazo en dólares cerrarán cerca del 4%. Las materias primas tendrán un ajuste en el primer trimestre y regresarán a una tendencia al alza gradual. Los metales preciosos se apreciarán sustancialmente en el segundo semestre. En Europa es previsible que el problema de la deuda pueda generar nuevos episodios de inestabilidad y de bajo crecimiento. La economía de los Estados Unidos crecerá solamente un 3% y aunque continuará la inercia de soluciones parciales y de diferir los problemas fiscales, no habrá más cierres de gobierno ni default de la deuda. En México, el crecimiento económico se ubicará cercano al 4% y estará sustentado por exportaciones, un mayor gasto público y la reforma energética, aunque para el primer trimestre se espera un crecimiento débil con inflación elevada y poco empleo. Es previsible una reforma fiscal adicional. La bolsa mexicana cerrará en 49,000 puntos. Las tasas de interés en pesos aumentarán menos que en dólares y el peso se apreciará durante el segundo semestre del año. Como se aprecia, el panorama económico en 2014 es alentador. Sin embargo, la inseguridad aumentará y seguirá siendo el principal problema a combatir, por lo que muchos recursos tendrán que destinarse a policías, ejércitos y agencias de seguridad. Ernesto Farril Santoscoy es presidente de Bursamétrica, es director de estrategia de Actinver y está considerado como uno de los mejores analistas de economía en México y como un muy buen primo. Ernesto, bienvenido. ¿Cómo estás, primo? Buen día. Muy contento de tener este programa que ya se ha hecho un clásico cada año. Sí, buen año, muchas gracias. ¿Cómo ves? ¿Nos va a ir bien o nos va a ir mal en la economía? Recuerdo, como para darte así una semillita, que el presidente Felipe Calderón no dejó un cofre de tesoro, un arcón lleno de divisas, y el presidente Peña Nieto pues así lo recibió, o sea, como que parece que por ahí la cosa no va mal, ¿o qué dices tú? Sí, a diferencia de la época de Salinas, ¿no? y Zedillo, hay una anécdota de que alguna vez Zedillo le reclamó, oye, nada más me dejaste como $5 millones en el Banco de México. Te juro que no los vi. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, ¿cómo recibió las arcas? En esta ocasión, pues, el país, México, pues realmente debe poco en relación al tamaño de su economía y sobre todo debemos mucho menos de lo que tenemos guardado en el Banco de México. En el Banco de México hay $170,000 millones. Wow. Una cantidad, 170,000 millones contra 5 millones que mencionaste. Contra más o menos $40,000 millones, que es la deuda del gobierno en dólares. Si le agregamos la deuda de Pemex o la deuda del IMSS o de otras entidades del gobierno en dólares, quizás no lleguemos a más de 110,000 contra pues casi $180,000 millones que tenemos en el Banco de México. Es decir, o sea, somos ricos. Pues aparentemente sí, ¿no? ¿Y por qué no los vemos, como diría el presidente? Sí, bueno, esta circunstancia desde luego ha generado pues estabilidad relativa en nuestra moneda, ¿no? Ahora, habría que empezar por cómo vemos el mundo. Cada vez somos más dependientes de lo que sucede en el mundo. Estamos estimando que el crecimiento en la economía mundial pudiera ser ligeramente más alto este año que el año anterior. Y esto se debe a que, por una parte, estamos viendo en Estados Unidos una economía que va a crecer más. Es probable que Estados Unidos crezca por ahí del 3.5% para este año, mientras que el año pasado no debe haber crecido ni más del 2%, ¿no? Por otra parte, Europa, que el año pasado estuvo más bien en contracción de su actividad económica, en recesión, para este año vemos todavía un crecimiento débil. Todavía hay muchos países europeos muy endeudados. Grecia, Irlanda, España. Portugal, España, Italia. El promedio de los países europeos debe ya casi 100% del tamaño de su economía. Así que no creemos que vaya a haber mucho crecimiento. Casi en todos los países hay programas de austeridad muy fuertes, inducidos por los alemanes. Los ingleses celebran
no haber entrado a la Comunidad Europea. Al euro, así es. Y mantener sus libras. Bueno, por lo que lo dices, Inglaterra el Reino Unido va creciendo ya a tasas muy, muy importantes. Pudiera crecer este año más del 3,5% también. Luego, en el lejano oriente, Japón está empeñado a como dé lugar a crecer después de 20 años de un fenómeno extraño en el que la economía no crece y los precios, en lugar de subir, caen. Un fenómeno profundo de deflación. Y el primer ministro está empeñado, el señor Abe, en que esta economía crezca, y para eso está implementando políticas fiscales muy agresivas, que me encantaría que los funcionarios hacendarios las conocieran. De México. De México. Y junto con eso, también el Banco Central está imprimiendo yens, o sea, moneda, en cantidades impresionantes. Para invertir la deflación. Para que a como dé lugar crezca la economía. Entonces, pues es otro país, otra potencia económica que va a crecer. Y además China, que ha estado en los últimos años desacelerándose, ya en lugar de crecer al 10%, probablemente el año pasado solo creció al 7,5%, pues el gobierno, el Partido Comunista, han implementado una serie de medidas para obligar a que la economía crezca por lo menos al 7%. Entonces, el conjunto de todas estas regiones o bloques económicos creciendo, pues va a dar un crecimiento mayor, ¿no? En el caso de México, lo que estamos previendo es un crecimiento de alrededor del 3,8% para nuestra economía. Es un crecimiento arriba del promedio histórico, que es más o menos 2%. Y para este crecimiento hay 4 ingredientes principales. Primero, Estados Unidos va a crecer más. Nos está agarrando ahora... ¿Más que México? Más que México y más que el año pasado. Ajá. Nos va a agarrar esto con un tipo de cambio más alto que nos hace más competitivos para exportar. El gobierno, que el año pasado pues, no gastó, pues está empeñado también en gastar este año. El Congreso le ha autorizado un déficit fiscal. Vamos a ver economía al señor que se Videgaray. acelera. Entonces tiene que haber también, por más gasto de gobierno, mayor actividad económica. Las remesas que estuvieron bajando han dejado de caer. Las remesas, lo que mandan de dólares los braceros a sus familias, es un componente también importante para nuestra economía. Y por otro lado, el sector de vivienda, que el año pasado pues, es un sector que tuvo un verdadero desastre. Varias de las empresas grandes pues, se fueron a default de su deuda. El gobierno cambió el esquema, el modelo de negocio. Los bancos cerraron el crédito al sector. Bueno, pues estamos viendo que empresas medianas están ocupando el lugar de las empresas grandes vivienderas que quebraron, y pues está reactivando también este sector. Cuatro componentes son los que nos inducen a pensar en un crecimiento más alto. Y más allá de eso, lo que implica la reforma de energía, creemos que empieza a dar resultados en cuanto a inversiones en algunos sectores distintos al de energía desde este año. Por ejemplo, estamos viendo mucha actividad en la cuestión de energía alternativa. Ya hay mucha inversión, incluso extranjera. Solar, eólica. Geotérmica. Nuclear no México nuclear, todavía no. Y en otros sectores, la hotelería, etcétera, que estamos viendo, bueno, junto con el milagro que está sucediendo en la industria de autopartes, ¿no? De automotriz en general, donde varias plantas, varias marcas, varias armadoras están poniendo sus plantas y van a arrancar en este y los próximos años. Todo eso combinado nos da un panorama optimista en cuanto a la actividad económica, quizás este año con más inflación, porque pues hay costos por la reforma fiscal que tenemos que pagar, sobre todo en este primer trimestre. Pero ¿crees que haya otra reforma fiscal este año? Si no este año, el año entrante. Ajá. ¿Y le apostamos a eso, le podemos apostar. ¿Qué le dices al hijo de vecino, al asalariado, al ama de casa? ¿Qué recomendación? Le das una recetita de cocina, ¿no? ¿Qué hacer con tarjetas de crédito, con dólares, con oro, con plata? Sí. El año pasado fue muy difícil para las inversiones, y para este año algo de lo que se dio el año pasado se puede repetir. Vamos a estar viendo una trayectoria alcista en las tasas de interés, y eso hace que los portafolios que invierten en instrumentos de tasa de interés pues puedan incluso tener rendimientos muy bajos o por debajo de la inflación. Lo que nosotros estamos recomendando, siempre lo hacemos, es diversificar lo más que se pueda tus inversiones. No se necesita mucho dinero para poderlo diversificar. Afortunadamente existen una serie de vehículos a través de los cuales se puede hacer esa diversificación, y quizás pues uno tiene que tomar en sus inversiones, olvidarse de lo tradicional, invertir en algo, pues aunque sea más arriesgado, pero que pueda dar un poco de más rendimiento. Por ejemplo, fondos que invierten en acciones, fibras que invierten en bienes raíces, en fin.
Todo esto suena muy bien, Ernesto, pero hay un fantasma: el crimen organizado, la seguridad. ¿Tienes una palabra sobre eso? Consideramos que el problema de la inseguridad es algo que sigue creciendo. Hemos estado notando como que se va desplazando del norte del país hacia el Bajío, hacia el centro de la ciudad, del país, perdón. Y dentro del factor de inseguridad, lo que más nos preocupa es lo que es el soborno, la extorsión, el derecho de piso, lo que más afecta sobre todo a los pequeños y medianos negocios en distintas ciudades del país. Lo que acabó ya con Acapulco. Por ejemplo. ¿No? Entonces, sí creemos que es uno de los principales problemas a atacar en este año. Claro y preciso. Ernesto Farril Santoscoy, presidente de Bursamétrica, director de estrategia de Actinver. Pasemos ahora a la parte de las profecías escriturísticas, la parte bíblica. Más adelante regreso con Ernesto Farril, con Alfredo Jalife también, y enseguida platicaré con José Alberto Villasana. Él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, es un gran analista de la escatología. Comenzamos con esta nota. ¿Qué es lo que puede haber en profecías que pudiesen cumplirse en el año 2014? Proféticamente hablando, el año 2014 es muy significativo porque se verán lunas rojas tétradas, es decir, 4 eclipses lunares que hacen ver a la luna de color rojo como cubierta de sangre y que coinciden con fiestas de Israel relacionadas con algún acontecimiento de la salvación. Lunas rojas tétradas han coincidido con la Pascua judía en Egipto, con la Pascua de Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección, y en Pentecostés. Lunas rojas tétradas ocurrieron también en 1948, cuando los judíos volvieron a la tierra prometida y se iniciaron los últimos tiempos, según las profecías bíblicas. La primera luna roja de 2014 ocurrirá en la Pascua, del 15 al 17 de abril. La segunda durante la fiesta judía de las Palmas, el 10 de agosto. La tercera en la Pascua de 2015, el 4 de abril, y la cuarta durante la fiesta de las Palmas de 2015, el 28 de septiembre. Las 7 fiestas que Moisés prescribió celebrar a los judíos coinciden con 7 eventos salvíficos en Jesucristo. La primera es la Pascua, que celebra la liberación de los israelitas esclavizados en Egipto, que se amplía en Cristo, que libera del pecado y de la muerte a toda la humanidad. La segunda es la fiesta judía de los panes ácimos, que se llevó a plenitud al día en que Jesús estuvo en el sepulcro. La tercera es la fiesta judía de los primeros frutos, que se hace plena el día de la resurrección del Señor. Y la cuarta es la fiesta judía de Pentecostés, que Dios llevó a plenitud enviando el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo. Estas 4 fiestas se celebran en la primavera. Las otras 3 fiestas judías, pendientes de llevarse a su plenitud, se celebran en el otoño y son la fiesta de las trompetas, que corresponderá al rapto de la iglesia, en que los santos serán llevados al cielo, según San Pablo, la fiesta del día de la expiación, o Yom Kippur, que coincidirá con los 7 años de la gran tribulación y el retorno glorioso de Cristo, y la séptima fiesta, la de las Palmas o Tabernáculos, que corresponderá a los 1000 años del reino de Cristo en la tierra. La sorprendente correlación entre estas fiestas judías y el raro fenómeno cósmico de las lunas rojas tétradas hace pensar en que la intervención divina en la humanidad puede estar tan cercana como este año 2014. Respecto a la luna roja, dice el profeta Joel: el sol se volverá oscuro y la luna se convertirá en sangre antes de que venga el grande y terrible día del Señor. Y el libro del Apocalipsis establece: cuando el Cordero abrió el 6º sello, se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como vestido de luto, y la luna entera se tiñó como de sangre. José Alberto Villasana es un gran teólogo. Él estudió en la Universidad Gregoriana de Roma, se ha especializado en escatología, o sea, la parte de la teología que estudia lo que ha de suceder, lo que está más allá, y ha dedicado muchos años de su vida a la investigación escatológica en las Sagradas Escrituras. José Alberto, así como 2013 fue un panorama terrible, ¿te acuerdas? Que el mundo se va a acabar, ¿no? Que las profecías mayas, ¿o ese fue 2012? No, ese fue 2012. 2012. Sí, del cual dijimos que era pues realmente una fantasía. Bueno, pues ahora inicia 2014, ¿cómo ves que puede venir? Bueno, nada más recordar aquí que a nivel de las profecías, ¿qué es lo que ya ha sucedido? Ya se cumplió después de 2000 años el retorno de los judíos a la tierra prometida, con la fundación del Estado de Israel en 1948. Ahí comienzan formalmente los últimos tiempos y lo que sigue
es lo que mencionaba hace un momento Alfredo Jalife, la guerra, esta guerra mundial que está descrita en el capítulo 38 del profeta Ezequiel, en el que Rusia y los países árabes del norte atacan simultáneamente a Israel. Cuando se da esto, pues nadie lo sabe, obviamente, ni el mismo Jesucristo en vida lo sabía. Pero hay un fenómeno muy interesante que es este de las lunas rojas tétradas o tetradas, que es realmente muy raro. ¿Qué es una luna roja? Bueno, sucede cuando hay un eclipse lunar y parece que la luna se torna de rojo. Dicen el profeta Joel y otros profetas que antes del día del Señor la luna se tornará roja como en sangre. ¿El día del Señor se entiende el juicio final? No, el día del ¿La gran Señor tribulación? es la gran tribulación, que es una serie de juicios que se dan durante 7 años, previo al retorno de Cristo. Es lo que viene por delante, es esta guerra que es provocada a su vez por un ataque de Israel contra Siria, que tampoco ha sucedido, estuvo a punto de suceder, pero tú En mencionabas, Putin puso ahí freno a este ataque, sí. Pero finalmente va a suceder porque está en las escrituras. Ahora, ¿Qué no lo dijo ¿cuál es? Benjamín Netanyahu? Obviamente, también. Sí, Tarde sí. que temprano Rusia atacará Rusia a Israel. nos atacará porque está escrito en la Torah. En la Torah. Sí, se refiere a esta profecía de Ezequiel. Claro, en Ezequiel no menciona Rusia, ¿qué es lo que dice? No, es Gog, El reino de Gog y Magog, el reino de Gog y Magog que corresponde a Rusia. A ver, si 2014 fuese un escenario para una tercera guerra mundial, como ya lo explicamos, como ya lo dijo Alfredo Jalife, citando a tantos medios internacionales, esta pudiese ser para ti, desde las profecías bíblicas, esta tercera guerra mundial, el inicio de esta gran tribulación o la configuración para un ulterior ataque de Rusia a Israel, lo que nos dices. Efectivamente, sí, pero además con esta interrogante de qué es lo que va a suceder con esta tetrada de lunas rojas. La luna roja es muy raro que se den 4 eclipses lunares seguidos y que coincidan con una fiesta judía. Esto sucedió solamente con la expulsión de los judíos de España, sucedió en 1948 con la refundación del Estado de Israel. En la Guerra de los 6 días vuelve a haber lunas tétradas rojas, coincidente con fiestas judías, y ahora, rarísimo, vuelve a suceder este año, comenzando en abril. En la Pascua de este año es la primera de las 4 lunas rojas. Es un temazo, ¿eh? Por más que dure este programa, será poco tiempo para profundizar en esto. ¿Por qué no das una conferencia sobre Sí, de bueno, estamos 2 horas? preparando, no sobre tengo el todavía la tema? fecha, pero esa es la intención, porque sí es mucho detalle, ¿no? ¿Cómo Nos avisas por Yo Twitter. les avisaría en mi página, ultimostiempos.org, o en el Twitter Albert Villasana, cuando se dé esta conferencia. Y En te digo, estos días, sí es próximos complicado el tema, bueno, no es complicado, pero es mucho detalle de cómo van sucediendo estas fiestas judías, que son 7 las fiestas judías prescritas por Moisés. De estas 7, que además todas van a coincidir con un acontecimiento cristiano, ¿sí? Porque Cristo le da el sentido último, el sentido pleno a las fiestas judías, 4 ya se cumplieron, que son en la primavera, y las 3 que faltan, que son en el otoño, son las que vienen por delante. Probablemente la próxima coincida con la primer luna roja de este año, en abril. José Alberto, ¿qué te parece este video que ha recorrido el mundo a partir de la muerte de Ariel Sharon, de aquel rabino que murió a los 108 años de edad y cuando se muere, Isaac Kaduri. sí, se saca un escrito que él dejó diciendo que se abra esto cuando yo muera con el nombre del Mesías. Y él escribe Así ahí, es. el Mesías se llama Jesús. Sí. Y se manifestará después de la muerte de Ariel Sharon, que Entonces, sucedió la semana pasada. Sí, y ha recorrido el mundo. Sí. Dinos algo y yo te pediría también que vuelvas la próxima semana a este programa a hablar más de este asunto. Sí, porque es además, amplio tú y también, yo sí. cenamos con un rabino en aquel momento y nos Así dijo, es. lo conozco, fue mi Es maestro muy de Torah. conocido porque el rabino Isaac Kaduri él era el maestro de todas las grandes escuelas rabínicas en Jerusalén. Y un gran sabio, un gran santo, se le atribuyen milagros, muy consultado por políticos, etcétera. Y efectivamente, en 2006, él dice que él vio al Mesías y que él pone en un papel el nombre del Mesías y que no se revele hasta su muerte,
¿Qué sucede al año siguiente, en 2007? Qué sorpresa que cuando lo abren, el acróstico es Yeshua Ansara, Jesús de Nazaret. Y él dice efectivamente que después de la muerte de Ariel Sharon, que ese año entra en coma, hasta hace una semana, es decir, casi 8 años estuvo en coma, estará ya próximo la manifestación del Mesías. Ok, lo que no cuenta el rabino es que sería la segunda manifestación del Mesías, es decir, la parucía. Sí, y que además, antes de la manifestación de Yeshua, Jesús, ¿no?, el retorno glorioso de Cristo, va a haber un falso Mesías 7 años antes que va a falsificar ese retorno. Y ese falso Mesías aparece al final de la Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial, es quien firma el acuerdo de paz. Es decir, que no sería 2014, esto se va más adelante. Se va más adelante, claro, como fin de la guerra. Y ese es un falso Mesías y los judíos lo podrían deducir porque el profeta Daniel dice que a los 3 años y medio de la firma del acuerdo de paz romperá el acuerdo y suprimirá el sacrificio. No puede ser el Mesías verdadero si va a suprimir el sacrificio judío, si los va a traicionar. Claro. Vente el próximo domingo, ¿no? Con mucho gusto. Para hablar algo más sobre este asunto que está recorriendo el mundo, la visión, la profecía de este rabino Isaac Kaduri. Isaac Kaduri. Voy a hacer una pausa. Regreso. En esta mesa, juntos, nuestros 3 analistas, José Alberto Villasana, Alfredo Jalife Rame, Ernesto Farril Santos Coy, para compartir o debatir las opiniones y lo que ellos nos han dicho anteriormente. Una pausa, regreso con esto. Regreso también, oiga, una cosa que va a suceder en este 2014. El Papa Francisco va a Israel en el mes de mayo y también serán canonizados el Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II, ambos el 27 de abril. Todo listo para ir a Roma, todo listo para ir a Tierra Santa en abril y en mayo. También le regreso para decirle cómo hacerlo bien y estratégicamente correcto. Continuamos en el pulso de la fe, las previsiones geopolíticas, económicas y escriturísticas en este año 2014. He platicado con Alfredo Jalife Rame, con Ernesto Farril Santos Coy y con José Alberto Villasana, y ahora juntos los 3, pues ya con el tiempo encima, una conclusión cada uno. José Alberto. Bueno, como ya había dicho, va a ser determinante lo que sucede con Israel. Israel es el cronómetro de Dios y el que nos dice qué tan cerca o lejanos podemos estar de los últimos tiempos y del retorno de Cristo. Comenzando con este conflicto mundial que está descrito en Ezequiel, en el que Rusia ataca simultáneamente con países árabes a Israel y se comienza ahí un periodo. Entonces, creo que eso va a ser determinante. ¿Cuándo sucede? Pues no, es difícil saberlo. El presidente Putin en 2012 lo dijo, ¿no? Si Estados Unidos ataca yo defiendo Irán, yo ataco Israel. Es inmediato, porque es la última base militar fuera de su territorio que tiene Rusia, que es en Siria. Sí, así que esto va más allá de una suposición, tiene una confirmación. Así es, así es. Ernesto. Bueno, si no se cumplen los pronósticos de Alberto y de Mauricio. de Alfredo. de Alfredo, perdón. Veríamos una mejor economía, un mejor desempeño económico, tanto en el mundo como en nuestro país en este 2014. Con más inflación, eso sí. A ver, el dólar, José Alberto, ¿sí tú lo ves firme, así como dice Ernesto? Bueno, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista monetario, no. O sea, el dólar es el país más endeudado de todo el mundo. Estados Unidos. Y se sigue imprimiendo la máquina. ¿Qué harían para sostener el valor del dólar? Hasta ahorita que China y Japón no han tirado a la basura los bonos estadounidenses. El día que los rechacen se cae todo el sistema. ¿Cómo ves, Ernesto? Ese es un riesgo latente, ¿no? Se ha habido expresiones de China. Tiene ya reservas por más de 4 billones. Así es. O sea, las reservas de China son 4 veces el tamaño de la economía mexicana.
O sea que sí está en la cuerdita. Y bueno, han pues, estado jugando billón, el juego hasta ahora. Un billón de esos está en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Freddy, los puntos peligrosos para el estallido de un conflicto bélico mundial. Bueno, es ese, Estados Unidos, esto el de los dólar, bonos? ¿no? Estados Unidos va a tratar de sostener el dólar como sea. Con las garras, como Como López sea. Portillo, como perro. Y eso, a mi juicio, acuerdas? en primer lugar, ese es personal, eso no aunque lo dice Ambrose Evans Pritchard, Estados Unidos sí es capaz de ir a una guerra mundial por el dólar. Ahora, la segunda, los puntos candentes. Mira, ahí están divididas las opiniones. Obviamente, cualquier punto del Medio Oriente donde se hace una guerra regional, entre Irán, entra Israel, entran las grandes potencias, y para qué seguimos hablando. Y la otra que no se ha seguido mucho, sobre todo aquí no lo seguimos mucho, yo incluso hasta invito a ver si ver esa región del Mar del Sur de China con mapas, que los mexicanos entendamos qué es lo que está en juego, como unas islitas, arrecifes, donde está en disputa Japón y China, donde China ahorita acaba de decretar su zona de identificación aérea, etcétera. Ahí, a juicio de muchos analistas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, puede ser el punto detonante. Fíjate, no Norcorea. Norcorea no entra en el... A ver, sí. Freddy, hagamos otro programa sobre esto, contigo, sobre el Mar del Sur de y China. con mapas y Sí, todo, como sí, dijiste. yo creo que vale Nos la lo pena. explicas bien. Sí. Que quería Ernesto. agregar algo en relación al dólar. En años anteriores, el Banco Central de los Estados Unidos ha estado inyectando dinero, tratando de tirar al dólar. De esa manera, pues las mercancías americanas se hacen más competitivas artificialmente. Pero a partir de este año están cambiando la estrategia y están empezando a disminuir los programas a través de los cuales inyectan dinero. Lo que puede dar como resultado eso es precisamente un fortalecimiento del dólar, ¿no? No, pero Si además lo estaban aquí- tirando artificialmente, van a dejar Pero de fíjate, tirarlo, tú lo ¿no? sabes mejor, igual que José Alberto, y ya no se diga, pues tú, ahí estamos ante una guerra de divisas. Bueno, ¿por qué Ya estamos se a habla, 13 había- pesos, 20 es, centavos? es Es paradójico que Estados Unidos, teniendo una moneda que no vale nada, la sostiene La con sus sostenga. bombas nucleares, pero además porque controla el sistema monetario internacional, que esta parte nadie la dice. Es decir, la Federal Reserve inyecta 85,000 millones de dólares al mes, que te cambian toda la correlación de fuerzas, y ha afectado a los países emergentes, sobre todo a Brasil. Y el Banco Mundial. Mire usted, la guerra, la economía, los territorios, la energía, y en las Sagradas Escrituras esto está previsto, por no decir predicho. El tiempo nos castiga. Yo agradezco mucho a Alfredo Jalife, a José Alberto Villasana, a Ernesto Farril Santos Coy, que han estado hoy con nosotros. Cada uno y juntos nos han dado un muy buen programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a los tres. Y vámonos hasta Roma para entregarle a usted la crónica de la audiencia presidida por el Papa Francisco el miércoles de esta semana. Discípulos y misioneros del Evangelio, con palabras y obras, siempre y en todo lugar, el Señor cuenta con nosotros. Pidámosle que a través de la gracia del bautismo podamos ser instrumentos de las bendiciones de Dios para todo el mundo. Así lo dijo el Papa Francisco durante su audiencia general, celebrada el pasado miércoles 15 de enero en la Plaza de San Pedro del Vaticano, audiencia a la que acudieron, a pesar del frío, una vez más miles de fieles. Se calcula que fueron unos 35,000 de numerosos países quienes se reunieron allí con el Papa Francisco. Enseguida le entregamos el resumen que de su catequesis él mismo nos entregó en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy continúo la reflexión sobre el bautismo y me detengo en este aspecto. El bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, miembros del pueblo de Dios. El Vaticano II expresaba esta verdad insistiendo en que este sacramento nos incorpora al pueblo de Dios, nos hace miembros de un pueblo que camina a lo largo de la historia. A través de la fuente bautismal, la gracia se transmite y el pueblo de Dios camina en el tiempo, difundiendo la bendición de Dios. Cada uno de nosotros se convierte en un discípulo misionero. Por un lado, nunca dejamos de ser discípulos, de aprender, de recibir.
Por otro, estamos llamados a la misión, a compartir lo que hemos recibido, lo que vivimos, la experiencia del amor, de la fe en la Trinidad. Estamos llamados a transmitir la fe. Nadie se salva por sí solo y todos estamos llamados, a pesar de nuestras limitaciones, nuestros defectos y nuestros pecados, a anunciar a los demás la gracia que recibimos en el bautismo. Somos una comunidad y vivir juntos nuestra fe no es un adorno, sino algo esencial de la vida cristiana, algo esencial de nuestro ser de pueblo que camina en la historia y que da testimonio de que Jesús está vivo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los padres agustinos recoletos y a las religiosas de María Inmaculada, así como a los demás grupos venidos de España, Uruguay, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a tomar en serio su bautismo, siendo discípulos y misioneros del Evangelio, con la palabra y con el propio ejemplo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. La bendición apostólica al término de la audiencia. Me han preguntado mucho cómo ir a Roma para la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II y qué hacer para estar en Tierra Santa con el Papa Francisco en el mes de mayo. Mis recomendaciones con Ángel Díaz Bonet, que es un experto, un coordinador de peregrinaciones de hace muchísimos años. ¿Qué tienes preparado, Ángel? Bueno, son dos acontecimientos importantísimos este año. En abril es la canonización del Papa Juan Pablo II y Juan XXIII. Es un evento importantísimo desde el punto de vista cristiano, donde el Papa, que era un gran amigo de México, pues nosotros tenemos que corresponder, ¿no? Es un evento que vamos a preparar desde Tierra Santa, de diferentes frentes. Primero Tierra Santa y luego Roma. Primero Tierra Santa, después santuarios importantísimos en la vida del Papa, como son los relacionados con la Divina Misericordia, en Polonia, en Lituania. Polonia, la tierra de Juan Pablo II. Exactamente, en Italia, el santuario del Padre Pío, al santuario que nunca fue el Papa y que dijo, si no fuera Papa yo ya hubiera ido, Medjugorje. También Constantinopla, en Estambul, o sea, es un despliegue que tenemos por todos los lugares importantes de la cristiandad. Abril. Para converger en Roma en la fecha de la canonización, en Semana Santa. En Semana Santa. Bueno, ¿y para mayo? Y para mayo, la visita del Papa Francisco a Tierra Santa. Tú tienes todo este asunto en tu sitio en internet. Todo está muy claro, www.viavaticano.com. Muchas gracias, Ángel. Pues ahora lo tiene usted, para que luego no le caigan con sorpresas y engaños. Vía Vaticano tiene preparado todo esto para estar con el Papa. 4 papas juntos, el 27 de abril, Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Con esto terminamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseo un feliz domingo a nombre del equipo de producción y el staff de Canal 40. Dios le guarde. Gracias.